Mis hermanos, muy buenos días. Los saludo desde aquí de la gran capital de Colombia, Bogotá, deseando que todos en la comunidad estemos bien, que las obras de Dios sean manifiestas en la vida de todos, en sus hogares, en la familia extendida, en el trabajo, en la salud, en las relaciones interpersonales, que el Señor sea manifiesto en cada área de la vida de cada uno de ustedes y la nuestra. Gracias por entrar a ver estas enseñanzas que lo que hacen es llevar el mensaje a otras personas. Usted abre y otro abre, y usted comparte los videos con otras personas y eso hace que la palabra de Dios corra de una manera especial por toda parte. Hoy hay una hermana que va a leer una porción de la escritura. Antes quiero decirle que hoy voy a leer un artículo que saqué de un portafolio de un señor que escribe columnas que se llama Santiago Jiménez. Él escribe columnas sobre diversos temas. Y me llamó la atención el tema que voy a tocar hoy es, ¿usted no sabe quién soy yo? Eso ha sido hasta chistoso, por la televisión pasan eso y hay memes y hay de todo lo que sea al respecto de esa pregunta. Pero entonces este columnista escribió ya tratando sobre la persona, porque la persona, ¿qué lleva a la persona a hacer esa clase de arbitrariedades, a cometer esa clase de arbitrariedades contra las autoridades, contra su familia, contra sí mismo? Entonces me pareció muy interesante para lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y lo voy a leer. ¿Usted no sabe quién soy yo? En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura de Dios. Somos la obra perfecta de Dios y es en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, somos la obra perfecta de Dios. Entonces empezamos leyendo la columna y la voy a empezar leyendo de la siguiente manera. ¿Usted no sabe quién soy yo? Esta pregunta, formulada con alevosía, ha protagonizado hechos bochornosos en nuestro país, más veces de las que somos realmente conscientes, negrillas, y conjuga características de nuestra sociedad que forman una mezcla muy explosiva. 2 puntos, valores equivocados, una idea distorsionada de lo que significa el éxito y la incapacidad de manejar los estados emocionales. Vuelvo y digo, conjuga características de nuestra sociedad que forman una mezcla muy explosiva y son los valores equivocados, una idea distorsionada de lo que significa el éxito y la incapacidad de manejar los estados emocionales. Y dice el columnista, por supuesto, hay una salida. Cuando una persona piensa que está por encima de la ley, que puede respetar a los demás, incluso a las autoridades, y que para lograr sus objetivos es válido utilizar cualquier medio, sencillamente no tiene ninguna contención que le impida hacer barbaridades. A estos antivalores, con negrillas también, a estos antivalores sumémosle el enfoque en el poder, la fama, la imagen, el dinero y las cosas materiales. A pesar de que científicamente se ha demostrado que estos elementos, como los que acabo de leer, el poder, la fama y la imagen, el dinero, etcétera, no están dentro de los generadores de bienestar y felicidad, se sigue buscando en ellos la realización en lugar de mirar hacia adentro, dice el columnista. Es así porque la cultura y la sociedad, con esa falsa idea de éxito, lo dictan. El resultado es una sensación de vacío. Todo eso de la fama, el dinero, buscar ahí, que impulsa a las personas a conseguir más de aquello que no llena. Escuche, el resultado es una sensación de vacío que impulsa a las personas a conseguir más de aquello que no llena. Un verdadero círculo vicioso. Ahora, agreguemos el tercer ingrediente de este explosivo cóctel: incapacidad de gestionar las emociones. Dentro de cada ser humano se desarrolla una dinámica emocional basada en la dualidad. En su interior están la oscuridad y la luz, la arrogancia y la humildad, la integridad y la corrupción, la violencia y la paz. Recordemos que esto lo escribe una persona que no es creyente. Frente a cada situación tenemos el poder de decidir en cuál de los dos lados queremos estar. Eso se llama voluntad, lo digo yo. Frente a cada situación, la oscuridad y la luz, la arrogancia y la humildad, la integridad y la corrupción, la violencia y la paz, frente a eso tenemos el poder de decidir en cuál de los dos lados queremos estar. Pero primero, no somos conscientes de que tenemos este poder. Muchas personas no son conscientes de que tienen ese poder, de decidir, no son conscientes. Y segundo,
Aún siendo conscientes de ese poder, de la voluntad, no tenemos las herramientas para ponerla en práctica. Eso nos convierte en presa de las emociones y por eso actuamos desde la ira, la arrogancia, el miedo, la ambición, el odio. En una sola palabra, desde el ego. Ojo con eso, desde el ego. Después viene el arrepentimiento, en ocasiones ya muy tarde, cuando los hechos son de una magnitud incontenible. Esta mezcla hace que las personas se sientan atrapadas por sus circunstancias, dependientes de decisiones que toman otros y de situaciones que no están bajo su control. Pierden su autonomía y la capacidad de gobernar su vida. También es lo que impulsa acciones más cotidianas como colarse en el Transmilenio, en el megabús, donde sea, sobornar a un policía, no pagar a tiempo la seguridad social de los empleados, maltratar a los subalternos, ejercer la violencia intrafamiliar, no cumplir con lo ofrecido a los clientes, hacer trampa. Todo eso lleva a ese, usted no sabe quién soy yo. ¿Cómo no va a ser así? Si es que el estar atrapado y sentirse dependiente de una salida tan equivocada como desesperada es preguntar desde el ego, con alevosía y a grito herido. ¿Él no sabe quién soy yo? ¿No sabe que puedo hacer lo que me plazca? Es sencillo. La salida es hacia adentro, no hacia afuera. ¿Usted en qué dirección está mirando? Esa es una columna muy bonita, me pareció muy bonita para lo que hoy vamos a observar a través de las escrituras, lo que Dios nos trae para esta mañana. ¿Cuánta falencia tiene el ser humano cuando se trata de abordar las situaciones difíciles de la vida? El choque de un carro, el reclamo en una empresa, tantas cosas que uno afronta y que en ocasiones se quieren enfrentar desde la posición incorrecta. Por muchas razones, una de las muchas que leí yo acá son esas, identidad, dónde está, quién creo que soy, por qué soy lo que soy. Bueno, razones muchas. Entonces, dejando esa lectura ahí, que vamos a recordarla un poco, vamos con Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios 5, 19 y 20 dice así: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura tiene mucho que ver con lo que se acabó de leer en el texto de la columna del señor Jiménez. Hablando entre ustedes con salmos y con cánticos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hay en el corazón de las personas, de todos en general, creyentes y no creyentes? Que desde el ego la persona puede preguntar: ¿usted no sabe quién soy yo? Yo puedo hacer lo que yo quiera. O de muchas otras maneras, en la casa, con los hijos, la esposa, el esposo. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? Cánticos espirituales es poder manifestar el amor del Señor, poder hablar de Él, poder, no en el sentido de, vuelvo y repito, yo siempre voy a decir lo mismo, no en el sentido de abrirle la Biblia y mostrarle 3 versículos, no es su vida la que habla, la vida mía la que habla. Ahí lo que hay en el corazón: amar, perdonar, ser misericordiosos, ser fieles, ser verdaderos, ser personas que protegen, que cuidan, ¿cierto? Esos son cánticos espirituales, porque al fin de cuentas al que estamos manifestando es al Señor. Dando siempre gracias en todo al Dios, por todo, al Dios y Padre. Entonces, hay cosas por las que nosotros nos damos gracias, porque no nos gustan, pero también son un abono para la enseñanza, para el crecimiento, ¿cierto? Necesitamos aprender a ser agradecidos también, según la porción de la escritura que nos está hablando. Bien, la palabra que quiero llevar hoy, quiero contarles ese pequeño, no es un testimonio, sino lo que me pasó para poder llevar esta palabra. Durmiendo tuve un sueño en donde estaba teniendo pensamientos con respecto de mi esposa que no eran los correctos. Esos pensamientos me llevaron a irme de la casa en el sueño, sacar todo lo de la casa, dejarle la maleta a mi esposa en la portería y me fui de la casa. Por lo que me imaginé, por lo que pensé, tomé esa determinación en ese sueño. Y me fui y salí a trabajar al sitio donde yo en ese sueño salí a trabajar. Y mi esposa salía a buscarme, pero yo salía por otro lado para no dejarme ver, así 3 veces, hasta que la tercera vez me dejé encontrar. Bueno, arreglamos la situación y volvimos a la casa. El caso es que me desperté y el Señor puso en mi corazón una palabra. No sabía dónde estaba, la busqué ahí mismo, la encontré, la anoté para que no se me fuera a olvidar. Y entonces empezar a meditar de ahí en adelante por qué ese sueño, qué es lo que Dios me quería contar, qué me quería decir.
y eso es lo que quiero compartir con ustedes, lo que Dios me contó. Ahora, de ahí en adelante, usted es el que tiene que ir a la presencia del Señor y preguntarle qué es lo que le quiere decir a usted. Yo voy a traer una enseñanza, pero realmente el que va a descubrir en la presencia de Dios qué es lo que Dios quiere decirle es usted mismo. Yo tengo acá escrito, nunca termino lo que empiezo. ¿Es común esa situación? ¿Es normal esa situación para la mayoría de las personas? Nunca terminar lo que se empieza. Vamos a mirar. Muchas personas se pierden en ese camino. Comienzan algo con mucha alegría, con mucha cosa, y en la medida que van avanzando, como que eso se va apagando, como que se va terminando y al fin no terminan lo que comienzan. No logran concluir sus objetivos, tampoco realizar sus sueños. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 porqués. ¿Usted no se ha preguntado por qué no conseguí terminar esto? ¿Por qué no conseguí continuar con esa relación? ¿Por qué no conseguí terminar el estudio que empecé? ¿Por qué no terminé de leer ningún libro? Siempre los empiezo con unas ganas y ¡pum! Me quedo en las primeras páginas. ¿Por qué no logro ser totalmente ordenado? Trato y trato, pero a la final tampoco puedo. ¿Por qué arranco con tanto impulso las cosas como amar, orar, escudriñar la escritura, el cuidado de mi casa y todo lo que le venga a su mente, las cuales se van difuminando, debilitando, desvaneciendo? ¿Por qué no logro terminar lo que arranco con tanto impulso o por lo menos continuar en ello? Porque la vida de familia pues continúa toda la vida, trato con nuestros hijos, con nuestros semejantes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera sugerencia que yo tengo en mi corazón sería meditar en este momento, hermanos y hermanas, si ese comportamiento puede afectar mi vida personal y por supuesto el entorno inmediato. Eso es para meditarlo, el comenzar y no terminar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier evento, tan sencillo como empezar a leer un libro y otro y otro y otro y no terminar con eso, ¿cierto? Bien, durante toda nuestra vida, todo esto lo saqué yo del internet, esto no es que yo lo tenga ahí, eso también lo aprendí yo, lo saqué de una persona psicóloga. Durante toda nuestra vida pasamos por fases de desarrollo, fases que van construyendo nuestra personalidad. Pasamos por cosas buenas, cosas malas, traumas y fuertes emociones. ¿Qué es lo que hace todo eso? Construir nuestra personalidad. Entonces surgen las dudas y junto a ella la infelicidad. Cuando llegan las dudas, llega la infelicidad. Antes que nada, sepa que usted no está solo o sola, pero debemos considerar el tiempo y la energía que estamos invirtiendo en algo que no da resultado. Cuando algo no me está dando resultado, yo tengo que hacer un alto en el camino y meditar. El columnista decía que para dónde hay que mirar, para adentro. No lo digo yo lo he dicho muchas veces acá, pero lo está diciendo una persona que no es creyente. Cuando aparece, usted no sabe quién soy yo y toma arbitrariedades, como el que está detrás de una vitrina, detrás de un punto de atender al cliente, y yo me siento superior al cliente y maltrato al cliente. Usted no sabe quién soy yo, le estoy diciendo, ¿cierto? Cuando soy el conductor del bus y lo manejo como yo quiera, o cuando soy el jefe de la empresa o el administrador de la empresa y me creo superior a los empleados y ustedes no saben quién soy yo y maltrato y hago lo demás, eso no trae ningún resultado. Al fin de cuentas, o se van los empleados o me tengo que ir yo, o se tiene que ir la persona que maltrata, pero eso no da ningún resultado, no trae nada bueno. Entonces ahí es donde toca hacer el alto en el camino y preguntar, bueno, lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy haciendo, ¿qué resultado estoy obteniendo? ¿Qué estoy sacando con esto? Por ejemplo, ser terco, ser, ¿cómo se llamará? Intransigente. ¿Qué saco con ser intransigente? ¿Qué logro con eso, cierto? O manifestarle a las personas que no las amo, ojalá a los seres queridos, que no los respeto, que no los cuido, que tantas cosas que uno puede mostrar porque el ego lo hace sentir mejor que los demás y puede ser que hasta inconscientemente lo haga uno. Entonces, no invirtamos energía y tiempo en algo que no da resultados para que podamos entonces optimizar nuestro día a día y seguir la vida en la dirección correcta, trabajando a diario en aquello que a cada uno nos corresponde. Imagínense que esa situación de arrancar las cosas y no terminarlas, puede generar en las personas varias cositas que yo no lo sabía. Miedo, ansiedad, malestar, esa sensación de incapacidad, confusión y agréguele todo lo que usted tenga en su corazón. Frases como, yo estaba seguro de lo que quería.
Ya cuando está metido uno por allá en no terminar o desarrollar la vida como tiene que ser, yo estaba seguro de lo que quería. ¿De dónde sale esa frase? ¿Sería que se equivocó? ¿O será que comienza las cosas y nunca las termina? No lucha, no trabaja, no se esfuerza, no usa todo lo que somos como personas, nomás, no siquiera estoy hablando de las espirituales, para desarrollar lo que yo tengo que desarrollar. Como lo empecé, debe seguir, debe continuar y así mismo debe terminar. Yo estaba seguro de lo que quería. Otra frase, me siento orgulloso de mí, pero no entiendo por qué no persisto. Yo no entiendo por qué no persisto. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Otra frase, creo que no estoy capacitado. No, no vale la pena. Nosotros hemos tenido situaciones como, por ejemplo, matrimonios, que no, es que la verdad fue que me casé joven y no estaba capacitado y entonces por eso con el matrimonio. Otra es, yo no estoy capacitado para tener un hogar, más bien separémonos y coja a los niños y yo los cojo y dejémonos así porque es que yo no fui capacitado para eso, ¿cierto? O empiezan un trabajo que con toda la energía, con toda la fuerza y van caminando y se les va acabando, no, yo creo que yo no estaba capacitado para esto, no vale la pena seguir. Dejemos esto acá, dejemos esto allí, dejemos esto allá y vamos dejando cosas sin terminar en nuestra vida por mucho tiempo, por mucho tiempo. Puede ser en la vida cristiana, puede ser en nuestra vida normal, común y corriente, y vamos haciendo y haciendo y nunca termina. Nos desanimamos, bueno, una serie de cosas que pueden pasar en la vida del que vive estas cosas y estoy hablando de mí, porque para mí fue el sueño. Yo le preguntaba a un hermano ayer que qué es procrastinar. Procrastinar. Pro significa adelante y crastinus significa mañana. Hace referencia al futuro. El que procrastina no hace las cosas hoy. Dice las hago mañana. Y le llega mañana y ¿qué dice? Mañana y mañana y mañana. Eso se llama procrastinar. Bien. Tiende a ser caracterizada, todo esto salió del Google, ¿cierto? Tiende a ser caracterizada como un atributo negativo, debilidad o mal hábito que debemos combatir. Todo lo que estamos hablando anteriormente. Cuando procrastinamos, es habitual sentirnos avergonzados o frustrados con nosotros mismos. Nos catalogamos como flojos o indisciplinados. Nos sentimos culpables por desperdiciar nuestro tiempo o por no cumplir con una responsabilidad y deseamos con fervor ser diligentes. ¿Cuántos de nosotros vivimos cosas como esas? Queremos hacerlo, pero no nos alcanza la diligencia, no nos alcanzan las emociones para terminar lo que, o por lo menos, vuelvo y repito, seguir en ello. Una empresa no comienza hoy y mañana la acabo porque es que no, se me acabó la emoción. Un hogar no comienza hoy y mañana se termina porque no, se me terminó el amor, se me terminó todo lo que yo quería, yo tenía otro sueño, creo que no estaba preparado para esto, no, me equivoqué de persona, de lo que hice, etcétera, todo eso, ¿cierto? No desperdiciemos nuestro tiempo, dice esta columna también, deseando y no haciendo. Para algunas personas, la procrastinación y los pensamientos negativos respecto de sí mismo que lo acompañan se vuelve recurrente. Por esta razón, su impacto, escuchen esto mis hermanos, en la salud mental como adultos puede ser importante. Veíamos que hay cositas que pasan como aparece el miedo, la ansiedad, el malestar, la incapacidad, eso de empezar y no terminar. Diversos estudios han reportado que la procrastinación está asociada con estrés, ansiedad, dificultades para dormir y problemas de salud. Pero además, la procrastinación impacta sobre nuestra percepción de nosotros mismos. No valgo nada, no soy lo suficiente para, no estoy capacitado, yo para qué me metí en esto si es que yo quién soy, etcétera, etcétera. Los sentimientos de culpa, frustración e incompetencia pueden perjudicar nuestra autoestima. Como la gran mayoría leímos los dos, usted no sabe quién soy yo, y esto de comenzar y no terminar, quisiera escuchar de algunos de ustedes qué piensan de estas dos lecturas que he hecho esta mañana para poder entrar a las escrituras. Bueno, el de usted no sabe quién soy yo, me pareció como la trampa del mundo, ¿no? En la que puede caer cualquier persona. Entonces, también me hizo ver la fragilidad y la debilidad de la mente ser humana, porque entonces puede caer en un juego sin fin, sin darse cuenta, buscando su identidad en las que corresponden. En realidad, ese usted no sabe quién soy yo es
ni siquiera sé yo quién soy. Y respecto a la procrastinación, pienso que es un hábito constante cuando se olvida el propósito y además es un problema de esta generación, incluso en la persistencia o en la permanencia de las cosas. Entonces, cuando llega el problema, el inconveniente o la incomodidad, pues la persona tiende a irse, a alejarse, a dejarlo. Y obviamente, sí estoy de acuerdo con que tiene que ver con el tema de percibirse a sí mismo, porque entonces obviamente había una meta, pero la persona no la consigue. Pero hay que tener cuidado con el tema de la culpa, porque obviamente se puede quedar en un sitio, en un punto ahí negro en el que me avanza, pero tiene culpa. Entonces, sí. Gracias. Yo les confieso que llegó un punto de mi vida, hace varios años atrás, en donde dije, bueno, ¿y yo qué? Ya llevo tantos años, 20, 30 años, en un círculo vicioso que no veo yo para dónde es que voy, ¿cierto? Gracias al Señor viene el Señor a nuestra vida o a mi vida y empieza uno como a darle curso a la vida de uno. Pero en ese trasegar también de la escritura, en ocasiones uno también se olvida de ser responsable, y estoy hablando de mí. Entonces, responsable frente a sus cosas que tiene que hacer por sí mismo, pero también por el entorno que tiene, ¿cierto? Entonces, eso que me sucedió en este sueño y que vamos a compartir esta mañana, es bueno en este tiempo también para mí, con 60 y tantos de años, de mirar qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando uno pregunta quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, es porque no es una pregunta, digamos, alevosa desde el punto de vista que yo lo estoy viendo con otro, sino conmigo mismo. Yo lo que estoy mostrando es una falencia a la otra persona. Yo estoy mostrando es que tengo una necesidad, queriendo en mi ego sentirme superior al otro. Pero lo que yo estoy mostrando es necesidad. Y el único que puede, el columnista dijo, para todo esto hay salida. Para las personas que no terminan lo que comienzan o no siguen con el mismo entusiasmo toda su vida en las relaciones personales, en su casa, con su familia, en un trabajo constante, en todo lo demás, como los que procrastinan, lo que dejan para mañana, lo que pueden hacer hoy, ¿cierto? Eso es parte de la necesidad de la persona. Hay una necesidad absoluta, una necesidad muy grande. Ustedes se preguntarán si eso está escrito en la Biblia. Sí, lo que hemos conversado en esta mañana hasta este punto está escrito en la palabra. Pero quiero escuchar a otra persona respecto de los dos temas que acabo de hablar. Me gustó lo que dijo Angie bastante también, la trampa del mundo, lo que vende el mundo. El mundo vende que si es con plata se vale, que si es con profesión se vale, que si está en tal punto de puesto, de altura, usted vale. Esa es una trampa y ahí es donde se ataca. Pero lo que no se da cuenta la persona es el vacío tan profundo que tiene y que con esas situaciones quiere llenar aquello que no va a suceder nunca, jamás va a estar satisfecho. Nubia, ¿qué puede extractar de esas dos lecturas, Nubia? Precisamente esta semana analizaba de que todo el sistema, el mundo, la psicología, el pensamiento, cómo arrastra, cómo lleva, ¿cierto? Cómo uno, cómo es tan sutil y se deja uno llevar, bueno, más que todo como los jóvenes, ¿sí? Como si uno no está bien cimentado en lo que Dios dice, en la verdad, cómo es de fácil dejarse llevar por otros pensamientos, ¿sí? Entonces, y cómo es de importante nosotros como creyentes, yo le estoy orando mucho al Señor eso, de que oremos mucho, de verdad hay que orar mucho para uno estar centrado, para tener la sabiduría, para de verdad, es que a toda hora uno la excusa de que no tengo tiempo, pero eso es mentira, como para otras cosas sí sacamos tiempo, ¿sí? Pero, o sea, tener el tiempo para dedicarnos a la oración y al estudio de las escrituras, porque es que lo único que verdad saca estos pensamientos es la palabra, porque ella es la verdad, porque verdad tiene poder en nuestra mente. Y entonces yo veía que eso es tan fácil y es tan sutil el diablo, ¿verdad? Haciendo cosas para desviar a las personas y creer algo fácilmente, o sea, lo saca uno del camino o trata, como dice, hagamos sendas derechas para que el cojo no se salga, ¿cierto? Y entonces a veces uno como que yo, a veces yo soy cojo, trato de salirme de ahí, pero gracias al Señor que está para no salirse uno de eso, de lo que es verdadero. Gracias. Gracias, Nubiecita, gracias, está bien. Vamos a hacer dos lecturas, a ver si esta lectura nos puede enseñar un poco
lo que leímos esta mañana. Alexander Beltrán, Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Bueno, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel, y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bien, entonces el rey Joás, que no era nada así como bueno, era bastante malo además, supo que Eliseo estaba enfermo, el profeta en los cuales el pueblo de Israel tenía sus esperanzas. Mientras el profeta viviera, venía palabra de Dios y ellos iban a estar seguros, pero el profeta estaba muy enfermo, iba a morir, y entonces este rey, que era malo, vino porque estaba siendo asediado por sus enemigos que los rodeaban, vino llorando delante de él a clamar que le ayudara. Y le dijo Eliseo: tome su arco, tome unas flechas, ponga la flecha. Y Eliseo puso la mano sobre él y dijo: abra la ventana y dispare hacia el oriente. En el oriente de Israel o de Jerusalén estaban los enemigos. Y entonces él dispara la flecha y el profeta Eliseo profetiza: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Y van a vencer a los sirios, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Palabra profética después de hacer lo que el profeta dijo que tenía que hacer. Y le volvió a decir: toma otra vez las flechas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Puede ser que las golpeó con la flecha, o que empezó el arco y disparó contra la tierra 3 veces. De todas maneras, con las flechas golpeó la tierra. Entonces el varón de Dios se enojó porque no la golpeó sino 3 veces. Dijo: ¿por qué no? Si usted lo hubiera golpeado 5 o 6 o 7 veces o más veces, usted hubiera derrotado completamente a sus enemigos. Pero ¿qué pasó con Joás? Con ese rey que no golpeó sino 3 veces la tierra con las flechas. Y se enojó el profeta. El profeta de Dios se enojó contra él por no hacerlo sino 3 veces. Vamos a mirar otra. No vamos a hacer mucho ahorita, lo vamos a analizar entre todos, pero vamos a mirar Segunda de Reyes 5, nos devolvemos un poquito, del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gracias. ¿Cómo ven a Naamán? Un hombre muy importante, muy valiente, el duro, el tipo, el famoso. Ustedes no saben quién soy yo. Y va a donde el profeta, porque alguien le dijo que fuera que el profeta lo podía sanar de la lepra. ¿Él qué esperaba? Pues él esperaba que el profeta saliera, recibirlo con toda la pompa, con toda la cosa, pero mandó al criado. Eso le pareció una falta de cortesía, una falta de respeto, porque como usted no sabe quién soy yo, o sea, se equivocó. Y le dice: haga esto y usted va a ser sano. Se enojó muchísimo, se enojó mucho. Ese usted no sabe quién soy yo, ese en contravía no de las demás personas, es de uno mismo. Como le dijo el criado, que le cuesta pues meterse al río, es sucio y todo, y sí, en nuestro país hay ríos limpios, pero él le dijo que en ese río se zambullaron 7 veces y iba a ser sano, lo cual hizo a regañadientes y fue sano. Entonces vemos a un hombre que no golpea sino 3 veces la tierra con las flechas, y entonces no va a obtener la victoria completa. Empezó algo y no lo terminó. Vemos otro hombre que se cree superior a los demás y que tiene que ser atendido como superior a los demás, y no escucha la voz de Dios, como Dios dice que tiene que ser, sino como Él quiere que sea. Esa es otra problemática muy fuerte. Si lo ponemos en el contexto de la familia, en el contexto de los negocios, en el contexto de la empresa, en el contexto de nuestras relaciones interpersonales. ¿Quién soy yo? Bien, vamos a mirar Marcos 3, versículo 5. Se trata de un hombre que tiene una mano enferma y que va a suceder algo en ese momento. Bueno, por favor. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Bien. Entonces, gracias, hermana. Mirándolos alrededor, ¿a quiénes? A los que lo estaban viendo, escribas, fariseos y toda la gente, y que le hacían preguntas si era lícito sanar a un enfermo un día sábado, etcétera. Con enojo, estamos hablando del Señor Jesucristo, lo mismo que le pasó a Eliseo, con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Necesitamos tener eso en cuenta, por favor. El Señor Jesús entiende la dureza del corazón de las personas, sabe de ella, pero eso no quiere decir que eso le agrade al Señor. Lo que nosotros necesitamos es entender cómo está nuestro corazón hoy, 1 de septiembre de 2024. Necesitamos saber cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el mío? Esta lección es para mí. La recibí para mí, yo la estoy compartiendo con ustedes. Jesús los miró con enojo y tristeza. El Señor está viendo su vida y está viendo la mía. Y no está viendo si somos salvos o no somos salvos, porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios y no hay discusión alguna al respecto. Es cómo nos está viendo el Señor en este momento, frente a mi vida diaria, frente a lo que comencé un día, lo que sea que dije ahorita, empresa, casa, lo que sea, la crianza de los hijos, proyectos, la lectura de la escritura, la oración, el amar, el perdonar, el ser misericordioso. ¿Cómo están mis acciones hoy en día? ¿Cómo es mi vida hoy? ¿Cómo estoy tratando yo a la iglesia de Dios, que es mi cónyuge, llámese hombre, llámese mujer, a la iglesia de Dios, que son mis hijos creyentes, a la iglesia de Dios, que son mi iglesia, la comunidad donde yo estoy, a mis hermanos, a la gente que no es creyente? ¿Cómo estamos tratando nosotros a las personas? ¿De qué manera las estamos viendo? ¿Cierto? Son preguntas que tenemos que hacernos. Yo me las estoy haciendo. Y si no cambio mi actitud y mi forma de hacer las cosas y de ver las cosas, estoy patinando. Me estoy desgastando, me voy a enfermar. Vimos que todas estas cosas traen una gran problemática al ser, y también todas estas cosas de un corazón duro que hacen entristecer al Señor
es producto del ego, o que me las sé todas, o que lo que sea que usted tenga como ego, lo mismo que yo estoy descubriendo en mi persona, que no me permiten desarrollar una vida en paz, tranquila, desarrollar una vida sabrosa, vivir fresco. Y no estoy hablando de tener plata, porque vimos que los psicólogos dicen que ni la plata, ni los carros, ni las casas, ni las empresas a mí van a producir ninguna felicidad duradera, permanente, que sostenga una familia, que sostenga una relación con las demás personas. Lo que sostiene la relación es la plata, o el poder que tenga, o lo que sea, eso es lo que sostiene relaciones. Pero como nosotros no somos naturales sino espirituales, ¿qué sostiene o qué debe sostener nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué es lo que lo debe sostener? Necesitamos ver hacia adentro, porque persisto muchas veces en lo que no. Y yo digo lo que soñé y lo que pude meditar es, yo creo que yo estoy maltratando a la iglesia, y la iglesia es mi esposa, porque ella era la que estaba maltratando en el sueño. Estoy maltratando a la iglesia. Estoy maltratando la comunidad, porque si no le estoy dando lo que debo darle, si no estoy entregado a lo que tengo que hacer por la comunidad, estoy maltratando a la comunidad. Estoy maltratando a esta iglesia cuando dejo que nazcan dentro de mi corazón cosas que no tienen que nacer y que endurecen mi corazón. Maltrato a la iglesia si me siento superior a cualquiera de mis hermanos. De esa manera se maltrata. Cuando no tengo palabra de vida para las personas por estar embolatado en lo que no tengo que estar embolatado, y no letras, no versículos, sino palabras de vida, es mi vida tiene que manifestar el carácter de Dios. Eso es lo que es el creyente. Los fariseos y los escribas y todo lo demás se sentían los creyentes de los creyentes e hijos de Dios. Y Jesús se puso triste por la dureza del corazón de todos ellos, porque por encima de los hechos de Dios está el hacer del hombre, lo que él piensa de sí mismo, como todos esos hombres que murmuraban y criticaban a Jesús y lo llegaron a matar por trabajar en favor de la gente un día sábado. Y Jesús es el día sábado para nosotros. Jesús es todos los días de nosotros, para obrar como él dice que hay que obrar, sin dureza de corazón, dados, entregados a los demás. Y los demás empiezan por la casa. Necesitamos empezar a hacer cosas en nuestra casa. Si usted lo necesita, es necesario arrancar. Yo lo necesito. Es necesario. El Señor se enojó y sintió tristeza al ver la dureza de los corazones de esas personas. Segunda de Reyes 4:16. Entonces, un profeta le va a decir a una mujer lo que le va a decir que va a leer Yanira. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Entonces, lo que tengo aquí en otra versión es, hombre de Dios, no me engañe así, ni me des falsas esperanzas. ¿Por qué se entristeció el Señor Jesús? ¿Por qué se enojó? Por la dureza del corazón de las personas. Es Dios mismo, a través del profeta, hablándole a esta señora que va a ser mamá, y la señora, por las circunstancias, por todo lo que tiene a su alrededor, por lo que vive, dijo, Señor, no me engañes así, no me dé falsas esperanzas. ¿Será que nosotros hemos sentido en nuestro corazón eso? Cuando vemos que las cosas no nos dan, no nos resultan, al comenzar algo y no terminarlo, al procrastinar, que es dejar para mañana y dejar para mañana, solucionar este tema de hoy, arreglar hoy, avanzar hoy, vivir hoy la gracia del Señor, la vida del Señor. ¿Será que nosotros somos como esta mujer? Señor, tú has dicho tantas cosas para nosotros y como que nos sentimos engañados. Hemos vivido como de falsas esperanzas. Y no estoy diciendo que sea pecado pensar así, porque eso me puede llevar a meditar en el carácter de Dios, a orar, a estudiar, a ser diligente en eso y entender que Dios sí habla y no miente, entender que Dios es fiel, es verdadero. Esas preguntas nos pueden llevar a meditar un poco en lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida frente al Señor? ¿Usted no sabe quién soy yo? Sí, el Señor sí sabe quiénes somos, necesitados de Él, muy necesitados de Él, todos los días, para poder llevar la vida que el Señor quiere que llevemos. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios. ¿Qué podemos entender cuando leemos esa frase en Efesios 2:10 que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús? ¿Qué podemos entender nosotros? ¿Qué entiende usted cuando el Señor dice, usted es hechura mía? Usted es hechura mía. ¿Qué entiende? Al leer Efesios 2:10, usted es hechura mía, usted es hechura mía, creada en Cristo Jesús. Que pertenezco a alguien, que no estoy sola, que pertenezco. Que le pertenece a Él, que no está sola. Bueno, está bien. Es para meditarlo. Aleja. Así como Él me creó, Él me conoce, más de lo que yo me puedo conocer a mí misma. Muy bien. Floresminda. Entiendo
Dice, usted es hechura mía, entiendo que soy hecha por Dios, que es mi creador, que lo represento a Él. Muy bueno, bonito. Bien, Yanira. Pienso en este momento que me es necesario apagar otras voces y concentrarme en esto que Dios me está hablando. Soy hechura suya, bueno, ya es hora. Ay, me dan ganas de llorar. Ya es hora de apagar otras voces y de escuchar esa que me está diciendo, tú eres hechura mía. Gracias, Yanira. Gracias. Camilo Ignacio Prieto. Ahora en mí está plasmado el sentir de un artista. Vamos a mirar eso también. Somos hechura de Dios, o sea, su esencia está plasmada en cada uno de nosotros, pero no fuimos creados al aire, a la intemperie, fuimos creados en Cristo Jesús. Por eso no es imposible cada día ser más como Cristo Jesús. Es absolutamente fácil. Somos hechura de Él, o sea, estamos capacitados para comenzar algo, realizarlo, llevarlo a cabo en el transcurso de nuestra vida, con victoria, con honor, con fuerza, con dedicación. Lo podemos hacer porque somos hechura de Dios. Es que a mí no me hizo ni mi papá ni mi mamá, salvo no me hizo hijo de Dios mi papá y mi mamá. Yo soy hechura de Dios, es como hijo de Dios en Cristo Jesús, no es fuera de Él. Entonces nuestra vida está capacitada para desarrollarnos como Dios dice que somos, no como nosotros queremos. Para hacer la pregunta, ¿es que usted no sabe quién soy yo? Pues el que no sabe quién soy yo mismo cuando hago esa pregunta. Y esa pregunta se hace de muchas maneras, cuando maltrato, cuando golpeo, cuando grito, cuando no pago lo que tengo que pagar, cuando hago trampa. De muchas maneras está diciendo uno que uno no sabe quién es, y siendo hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿estamos capacitados? Claro. ¿Estamos capacitados para procrastinar? Pues no estamos capacitados para eso, pero como uno hay veces anda contracorriente. Nosotros estamos capacitados es para comenzar, no en las emociones, sino en sabiduría, en entendimiento, en saber qué estoy haciendo y avanzar y crecer emocionado, alegre, gozoso, que al que estoy manifestando siempre será a mi Señor Jesucristo. Y vaya que cuesta eso, mi hermano, vaya que cuesta. A mí me cuesta, por eso a mí me habló el Señor con esta palabra, porque no es fácil avanzar cuando mis ideas son diferentes a las del Señor, aunque yo crea que son iguales, porque podemos estar equivocados y no nos hemos dado cuenta. Y estoy caminando en mis propios deseos y no en los del Señor. Y mis propios deseos traen infelicidad, amargura de espíritu, enfermedad del cuerpo y todo lo demás que usted quiera. Y jamás va uno a terminar nada. Pero cuando uno camina en los caminos de Dios y va en la voluntad de Dios, eso trae gozo, paz, esperanza en medio de, pero las trae. Porque sabemos cómo afrontar, cómo avanzar, cómo caminar, ¿cierto? Y entonces el Señor es el que me va a decir a mí quién soy. Él es el que me va a decir a mí quién soy. Entonces voy a entender que el Señor está diciendo de mí que soy manso y humilde de corazón, que sí sé perdonar, que sí sé amar, que sí sé convivir con alguien, que sí sé tener relaciones con las demás personas, con mis hijos, a pesar de que a veces los hijos se desvían o sacan cosas que no son ni de ellos siquiera para vivir las cosas que no tienen que vivir. Todo eso nos enseña a crecer, a madurar, a hacer lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos entender que no entendemos muchas cosas todavía y que necesitamos crecer y que necesitamos amar. La iglesia está en su casa. ¿Cómo estamos tratando la iglesia? La iglesia está en mi casa. ¿Cómo la estoy tratando? Ahí está la casa. Aquí está esa iglesia. Pero también tengo iglesia, que es mi esposa, mis hijos, la comunidad de mi casa. Mi esposa tiene iglesia, que es su esposo, sus hijos, la comunidad de su casa. Los hermanos, las hermanas, los tíos, porque hablábamos la otra noche acá en casa que hay veces, en lugar de sentarse uno a orar por los demás, se sienta a murmurar de los demás. Y no bendice, sino que habla cosas que no tiene que hablar. ¿Y cuántas veces me ha pasado? Muchas, de las cuales me he tenido que arrepentir por abrir mi boca mal abierta. Dice Juan, capítulo 11, dice, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Esta palabra la traigo hoy varias veces al corazón de ustedes y mío, como lo ha traído el Señor. No les he dicho o no le he dicho Giovanni que si cree usted va a ver la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, ¿usted cree? ¿Usted cree que puede manifestar el carácter de Dios en su casa? ¿Usted cree que puede manifestar? ¿Usted lo cree? Y en ocasiones me puedo estrellar contra un muro, pero ¿usted lo cree? La mujer no creyó que iba a estar embarazada y que al año entrante iba a estar teniendo un hijo suyo en sus brazos. Los fariseos y los escribas creían más en su religiosidad que en sanar a una persona.
¿Usted no ha escuchado que si cree verá la gloria de Dios? Un hombre como el rey que se le acerca al profeta para decirle, miren, nos van a atacar, le dice, lanza una flecha, la lanza, hace caso, muy bien, pero cuando le dice golpee la tierra, arranca 1, 2 y 3 y se cansó. Se cansó, no esperó la voz de Dios, no escuchó la voz de Dios, se cansó y por eso nunca terminó la tarea. Yo creo que con esto es suficiente y ya, creo que con eso ya solucionó el problema. Pero hay tareas que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, papás, mamás, hijos, tareas que nunca acaban. Nuestros hijos ya están todos adultos y todavía no hemos dejado de criar. Nosotros llevamos más de 30 años conviviendo juntos y no hemos dejado de aprender. Una lucha, una tarea, un trabajo constante. Es más, Dios me dijo en esta enseñanza que me dio la otra noche, le falta, mi hermano. Necesita trabajar, necesita crecer más, hermano. Usted está cometiendo esto y esto y esto que no debe hacer. Y empieza uno a trabajar, porque cuando no hay resiliencia, cuando no hay esa fuerza dada de Dios por lo que somos, hechura de Dios, nos cansamos muy rápido, nos cansamos rápido. Yo no puedo, ay, no, me cansé, esto es muy aburridor. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo es que no estamos capacitados nosotros para orar la voluntad de Dios, el deseo de Dios? Claro que estamos hechos para eso. Yo me siento agradecido con Dios de que me hable como me habla, muy agradecido de que guíe mis pasos, de que si me equivoco, Él está ahí para decirme cómo me habla. Mira, hermano, corrige el rumbo. Si me pongo bravo con Dios, pues no gano nada. Y me pongo bravo con Dios haciendo mi propia voluntad, voy a perder, soy yo. Entonces, ¿por qué no doy mi brazo a torcer? Y más bien aprendo a amar, aprendo a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer y vivir una vida como la que Dios quiere que yo viva. Agradecido, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza, todo el tiempo. Es necesario. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le va a costar a usted? Yo no sé, hermano. A mí me ha costado y me va a seguir costando porque la sociedad, porque el mundo, porque la carne dicta otras leyes, las mías, las que la carne quiere. Pero el que me hizo a su imagen y semejanza, el que me creó en Cristo Jesús como hijo suyo, que me hizo hijo suyo, Él dice, ya está todo terminado. Camine en lo que yo ya terminé. Camine en lo que yo ya terminé. Y eso es esperanzador. Para mí es absolutamente esperanzador. Tiene un hijo en las drogas, tiene una hija en la homosexualidad, tiene problemas con su cónyuge. ¿Qué problema tiene? Que usted, como hechura de Dios, postrado a los pies del Señor Jesús, clamando al Creador, teniendo comunión con el Señor a través de la Escritura, no pueda resolver. Porque ya está hecho. Recuerden ustedes, hermanos, que Dios le dijo al pueblo de Israel, entren en la tierra prometida, que todos los que están allá ya están vencidos, ya los vencí yo. Ellos tenían era que creer que lo que Dios dice es verdad, ya están vencidos, lo que yo voy a hacer es lo que ya Dios hizo, a realizar lo que ya Él hizo por mí. Eso es lo mismo para nosotros hoy. Hoy estamos en esa tierra prometida que se llama Cristo Jesús. Nos congregamos en Cristo Jesús, porque ahí es nuestra congregación, ahí es donde se ofrecen sacrificios espirituales, agradables a Dios, con olor fragante a Dios. Ahí, y lo dice la Escritura, lo podemos hacer, mis hermanos. Podemos vivir por duro que nos cueste. Hay pensamientos que nos dañan realmente. Y en mi sueño tuve pensamientos soberbios, terribles contra mi esposa. Y de una vez vino la palabra, de una vez. Y entonces uno dice, Señor, la iglesia, ¿cómo está? O sea, yo, la comunidad en general. Vamos a leer para terminar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 24. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias, Ami. Bien, es una muy buena lectura, hermanos, y quiero pedirles con todo mi corazón que no echemos en saco roto lo que estamos hablando hoy, que es importante para la comunidad, para su casa, para la mía, y que vamos a leer estos versículos de Tesalonicenses prestando atención a varios apuntes que hay ahí, para nosotros los que hemos sido hechos a la hechura de Dios en Cristo Jesús. Y que, como dicen las porristas, eso quiere decir que sí se puede. ¿Cuál es su situación? Sí se puede, porque usted es hechura de Dios. Sí se puede amar, perdonar, cuidar, proteger, edificar. Sí se puede, sí se puede. Dice el versículo 14, que seamos pacientes para con todos, diciendo antes que alentemos a los de poco ánimo. Si yo estoy desanimado y mi esposa me acaba de desanimar, o al contrario, pues ¿qué hacemos? ¿Nos estamos alentando? Creo que no estamos haciendo lo correcto. El versículo 14 en esta versión dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Eso es lo que nos hace falta un poquito a muchos, a mí. Ternura para cuidar a los que están débiles en la fe. Y si soy hechura del Señor, de Dios, pues la ternura debe ser parte de mi ser completamente, ¿cierto? La paciencia para con todos los de mi casa, para con la comunidad, para con las personas que trabajan conmigo, para aquel que no me cae tan bien, pacientes para con todos. Oye, miremos en nuestro corazón que no estemos pagando mal por mal. Está escrito en la palabra por el Espíritu Santo. Se lo escribieron a personas que entienden qué es lo que está diciendo la Escritura y que entendemos quiénes somos, ¿cierto? No paguemos mal por mal. Sigamos lo bueno, siempre sigamos lo bueno, unos para con otros, para con los otros. O sea, yo tengo que seguir lo bueno con respecto de mi esposa con respecto de mí, mis hijos con respecto de mí y de mi parte para ellos. Siempre seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno para mis hijos? ¿Qué será lo bueno? Estemos siempre gozosos. La amargura acaba con la vida de uno, se los puedo asegurar. Enferma, envejece, acaba con uno. Oremos sin cesar. Capacitados para orar sin cesar, claro. Tenemos la misma esencia de Dios. El Espíritu de Dios nos habita. Él nos invita a orar. En ocasiones puede un poco más la pereza que la invitación del Señor. El Espíritu Santo invita y yo decido. Invita a amar, yo decido si amo o no, a perdonar y yo lo decido. Si decido no hacerlo, entonces no estoy haciendo la obra del Espíritu Santo, sino estoy siendo engañado. Estoy siendo llevado por otros pensamientos a lo que no tengo que caminar. Versículo 18. Demos gracias en todo. Eso quiere decir, no está diciendo por todo, en todo. Ya sucedió, demos gracias, porque eso me va a enseñar. Eso me va a ayudar a crecer y a madurar. ¿Por qué tenemos que hacer todo lo anterior? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Todo lo que hemos hablado esta mañana dice que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No sé si haya otra versión que diga algo más explícito. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Gracias. Eso no es un invento. Está ahí. Quiere decir que sí podemos. Es una persistencia. Sí podemos. No apaguemos el espíritu, lo que quiere decir que podemos apagar el espíritu. Lo podemos apagar con nuestras propias decisiones, no siguiendo la voluntad del Señor. No menospreciemos la palabra. No menospreciemos la palabra. No la tengamos como muletilla, no la tengamos para endilgársela a alguien, para enrostrársela, nada de eso. No la menospreciemos. Más bien estudiémosla, trabajémosla y vivámosla. Eso es lo que necesitamos hacer. Examinémoslo todo, retengamos lo bueno, desechemos lo que no es de nuestra casa, de nuestro hogar, desechémoslo porque ¿para qué lo tenemos ahí? Si eso no funciona, ¿para qué seguimos persintiendo lo que no funciona? Ah, que estoy haciendo este plan con mi hijo, pero no me ha dado resultado. ¿Qué hacemos siguiendo lo mismo que no da resultado? Entonces necesitamos dejar de persistir en lo que no. Abstengámonos de toda especie de mal. Mire que lo está diciendo a nosotros, se lo está diciendo a la iglesia. Abstengámonos de toda especie de mal. Esto es para meditarlo, para sentarnos y pensar y hablar con nosotros mismos. ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el mal que estoy trayendo a mi vida y a mi entorno? Y mal es algo que no es bueno, es algo contrario a Dios, absolutamente contrario a Dios. Entonces el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Entonces,
todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, serán guardados por Él irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece maravilloso, glorioso eso? Que no nos exige mucho, pero nos da eternidad en cada palabra que nos dice. Fiel es el que nos llamó, entonces lo va a hacer. Dispongamos nuestro corazón, como dicen Esdras, despojémonos de todo peso que nos asedia, quitemos de nuestra mente todo muro, todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, para que podamos vivir lo que somos en Cristo Jesús. Tenemos la esencia de Dios que nos hizo con sus propias manos, que nos creó de nuevo para la gloria de Él. Por eso Él nos dice, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y creer va más allá de palabras, hermanos y hermanas. Creer es creer y para adelante, hasta donde nos toque llegar para ver el fruto del trabajo, de hacer la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Pero ¿qué fruto va a haber? Porque su palabra a Él no va a volver vacía. Eso es esperanzador, hermano. Eso es grandioso para nosotros. Voy a mirar un poquito los versículos del 1 al 11, que me parecen muy bonitos por varias porciones que están ahí, en 1 Tesalonicenses 5, ¿sí? Dice así, desde el 2, nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo tengo aquí creo escrita en otra versión, dice, ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. ¿Eso qué querrá decirnos Dios con eso? ¿Qué nos querrá decir con eso? ¿Es una advertencia? ¿Es para que tengamos miedo? ¿O qué es lo que Dios quiere decirnos cuando, oye, yo voy a venir, el Señor va a venir, nuestro Señor Jesucristo va a venir, cuando menos lo esperemos? Para mí es una invitación maravillosa estar todos los días preparado a que lo que arranqué desde el día que le dije al Señor que creía en Él, lo siga llevando a cabo durante mi vida, esté haciendo lo que Él me mandó a hacer, sin echarme para atrás, sin arredrarme, sin dejar las cosas sin culminar. Yo quiero presentarle a mi esposa como iglesia sin mancha y sin arruga. El día que nos lleven a su presencia, que ella llegue allí sin mancha, sin arruga, porque así se la entregué yo a Dios. Y eso es lo que mi esposa está haciendo conmigo. Esta iglesia, que soy yo, entregándola también a Dios sin mancha y sin arruga. Es el trabajo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, a todo lo que tengamos nosotros como familia, al vecino, a la vecina, hablarle del Señor para que también ellos entiendan esto y lo puedan hacer en su casa también. No nos olvidemos, mis hermanos, tenemos una comunidad, la comunidad más importante que Dios nos ha dado a nosotros y a nuestra propia familia. Esa es la comunidad que nosotros tenemos. Así que necesitamos avanzar en esos detalles. Dice, nosotros, dice el versículo 4 del capítulo 5, no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Podemos comprender estas palabras del Espíritu Santo tan maravillosas? ¿Las podemos comprender? Dios mío. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, estemos pilas, no nos cansemos, como el profeta, el rey que se cansó de golpear el piso. No esperó que Dios le dijera a través del profeta, listo, tienes la victoria en la mano. No nos cansemos de lanzar las flechas. No nos cansemos de persistir en la voluntad de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en el trabajo, manifestando que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. No nos cansemos de persistir. Nosotros, dice el versículo 8, que somos del día, seamos sobrios. ¿Cuánto cuesta ser sobrio, mis hermanos? ¿Cuánto cuesta? Cuando el ego nos domina, cuando el hacer nuestro nos domina, cuando le damos lugar a la ira, a tantas cosas que no funcionan, a las malas palabras, a la envidia, a tantas cosas que uno le puede manifestar y que no son la esencia de un hijo de Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con un par de cositas, la coraza de fe y de amor, la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Él vuelve pronto, mis hermanos, Él vuelve pronto. Entonces, los invito a estudiar Tesalonicenses, enfocados en lo que Dios quiere, entendiendo lo que Dios quiere, deseando lo que Dios quiere todos los días, en esa tarea, en esa lucha, en ese trabajo constante. Los invito, mis hermanos, a que nos deleitemos en el Señor. Les voy a leer un poquito Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo entre todos, terminamos ahí. Antes de leer Colosenses 3, quisiera que, si pueden expresar
lo que van entendiendo del Señor esta mañana, personal, no nosotros, no ustedes, no, muy personal lo que le ha hablado Dios a usted como persona. A mí me gustaría expresar pensando un poquito en lo del versículo de ahorita, que dice cuando el Señor dice que somos hechura de Él. Pensando en eso un poquito, a mí me surgieron dos preguntas para meditar interiormente, en especial, pues para mí. Cuando algo es mío o le pertenezco a alguien, es claro que hay propósito, pero me surge la pregunta de, ¿cómo decirlo? ¿Significa que soy independiente o autosuficiente? Entonces, eso es un poquito lo que me quedó. Y también pensaba un poquito en Santiago 1:8, creo que, porque como, digamos, como finalidad de ese versículo, el Señor dice como la paciencia, pero ¿en qué va sujeto la paciencia? Eso por un lado, y me queda también, por ejemplo, a rescatar. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque cuando es inconstante el hombre en todos sus caminos, y me parece muy importante eso porque conectando la idea del otro punto, cuando soy autosuficiente, cuando creo serlo, teniendo en cuenta el punto de vista de que si le pertenezco a alguien, es evidentemente que no me rijo por mis propios caminos. Y no produce paciencia en lo que yo estoy confiado, sino en lo que, como dice, digamos, en ese versículo, tengo en cuenta que tiene mucha enseñanza, pero me queda, digamos, muy marcado, me llama la atención cuando el Señor dice que el hombre que es de doble ánimo, aquel que no ha entendido o, digamos, no ha creído en lo que el Señor le ha hecho. Gracias. Quiero leer un poquito Colosenses del 1 al 5 y para darle un poquito más de idea a esto porque ya voy a terminar. Puesto que nosotros ya hemos resucitado en Cristo, no vamos a resucitar, hemos resucitado con Cristo, entonces hay una invitación, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, no las mías, las de Él. También dice, como ya hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, por favor. Porque los que hemos resucitado con Cristo, hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué hemos muerto? A este mundo. Por eso la invitación es a poner nuestra mira donde tenemos que poner nuestra mira, que es en el Señor, en su deseo, en su voluntad. Nosotros hemos muerto para el mundo. El mundo no nos pertenece. El mundo ya no nos puede ni siquiera reclamar, dice la Escritura, porque le pertenecemos al Señor. Entonces, dice el 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿cuál es la vida de nosotros? Cristo es la vida de nosotros. Hermanos, yo los invito a que mediten en estas dos porciones de la Escritura, Tesalonicenses y Colosenses. Los invito de verdad. Esto va a romper todo aquello que no sea de Dios, de su vida, de su casa, lo va a echar fuera. Se los aseguro con toda certeza. Si ustedes pueden meditar un poquitico en estas escrituras, créanme que allí va solo a reinar el pensamiento de Cristo. La voluntad del Señor en su casa, en su vida, va a reinar. Porque no son palabras cualquiera, son cosas ya hechas por usted y por mí, lo que nosotros somos. Cuando Cristo, que es la vida de nosotros, se manifieste, que es Cristo cuando venga por segunda vez, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, hagamos morir en nosotros todo lo que es terrenal. Hagamos morir en nosotros todo lo que es terrenal. ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas, los maltratos entre nosotros? De eso que todavía hay terrenal ahí que necesitamos hacer morir. Porque eso no viene de Dios, se los aseguro. De eso terrenal que hay ahí, que necesitamos hacer morir. Dice muy clarito, hagamos morir en nosotros lo que es terrenal. El resto del versículo no lo digo intencionalmente, para que meditemos. ¿Qué es lo terrenal en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo terrenal? Esto es una meditación, mis hermanos, una meditación. Nubia. Bueno, siento que esto es muy propicio para lo que se está hablando esta mañana. Entonces el rey Sennacherib era rey de Asiria. Le manda unas cartas a Ezequías diciéndole que quién se cree él por medio del Rabsaces, ¿sí? Que lo lleva y bueno, el Rabsaces lo amedranta diciéndole, ay, que saca con orar a su Dios. Sí, mi rey ha acabado con todos los demás pueblos. Sí, él les dice, no los engañe Ezequías porque él no los podrá librar de mi mano. Y no les haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad nos será entregada en manos del rey de Asiria.
¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad, de Arfac? ¿Dónde está el dios de Safarbaín, de Ena? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra en mi mano para que Jehová libre de mi mano ahora a Jerusalén? O sea, él no va a poder. Entonces, bueno, para resumir, porque ese es bien largo, Ezequías va y ora sobre esas cartas. Entonces el profeta Isaías va y le dice, vaya, díganle a Ezequías que así ha dicho el Señor. No teman por las palabras que han oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. Entonces, bueno, le sigue diciendo, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina ahora tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus oídos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Y a quién ha vituperado y ha blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Para resumir, este rey, pues el Señor le manda un ángel y pues ellos se matan entre ellos y bueno, acaban esa noche el campamento y él se va a su tierra y sus 2 hijos lo asesinan. ¿Sí? Él acabó de esa manera, porque él se fue contra Dios, ¿cierto? Entonces él lo que le dice, ustedes no confíen en él. Eso es lo que nos se la pasa diciéndonos el diablo. No confíen en su Dios. O sea, él nos da su palabra, ¿cierto? Como por ejemplo esta mañana la verdad. Y uno dice, y la recibe uno con alegría, y la recibe uno con gozo, y bueno, como dice la parábola del sembrador. Y llega el diablo y le dice cualquier cosita, ay no confíe, ay mire, usted está pasando por esto, está enferma o no tiene las finanzas, bueno, no tiene dinero, ese Dios suyo como que no es real, ¿sí ve? O sea, no hay que perder la confianza, es difícil, pero hay que perseverar. Y entonces mire lo que hizo Ezequías, fue y humilló su corazón, ahí dice que él cambió sus vestiduras y fue y se humilló, y ¿sí? Y se dejó su vestidura de rey y de verdad Dios le respondió. Pienso que es lo que debemos hacer todos, clamar más. Gracias, Nubi, qué maravilla. Nelcy iba a decir algo que... Sí, creo que algo que dijo Nubia, lo que decían los reyes, eso es, bueno, el rey malo de todos los reinos, el reino que realmente es fundamental, es el fundamento realmente de todo, que es el del amor, ¿no? Entonces, cuando yo quiero compartir esta escritura que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos en la fe. El que no ama sigue controlado por el reino de la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Ustedes bien saben que ningún asesino puede tener vida eterna. Nosotros sabemos lo que es el amor porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos en la fe. Es probable que alguien que es rico no esté dispuesto a ayudar a su hermano necesitado. ¿Cómo se puede decir que esta persona conoce el amor de Dios? Queridos hijos en la fe, si decimos que amamos, hagámoslo con sinceridad. Demostrémoslo con hechos que nuestro amor es verdadero. Nosotros sabemos que decimos la verdad cuando nos sentimos confiados delante de Dios. Quiero, mirando que si yo realmente hago un alto, que siempre, pues digamos que siempre lo pienso así, cuando me veo en alguna circunstancia con un pensamiento que no es conforme a lo que Dios dice, entonces yo me pongo en esa actitud, en esa posición y en un sentido como de sinceridad y responsabilidad delante del Señor para decirle, Señor, ¿qué ves de mí que no está conforme a lo que tú eres? O en qué estoy fallando, y realmente estar dispuesta pues a que Dios me haga ver, me deje ver lo que yo estoy haciendo o no está conforme a lo que Él me ha enseñado o que ya ha puesto en mí, porque esas cosas son las que realmente obstruyen e influyen para que yo no obre conforme al amor y no al ego, ¿no? Que es de quién soy yo. No Gracias, sabe quién soy yo. Gracias, qué bonito. Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Eso quiere decir que su vida y la mía deben confesar el nombre de Cristo. ¿Qué debemos hacer morir en nosotros? ¿Qué debemos abandonar? ¿La ira, la envidia, el ego,
la pereza, el procrastinar, el comenzar las cosas y no terminarlas, el ser más emocionalistas, como dice Mateo 13, o ser más bien una tierra fértil, una tierra buena que dé fruto, 30, al 60 o al 100. Son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros hoy, ¿cierto? Que nuestra vida confiese a Cristo en todo tiempo. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios. Andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. ¿Qué le estamos presentando a Dios? Su vida, ¿qué le está presentando a Dios? Yo me lo pregunto. Mi vida, ¿qué le presenta a Dios? ¿Olor fragante? ¿El olor de Cristo? Dios nos dice, les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Eso nos dice el Señor hoy. Si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿En qué necesita usted ver la gloria de Dios, hermano? Porque Él lo promete, si creemos. La vamos a ver. ¿Quién más levantó la mano? ¿Ya que? Manera en que hablamos cerca de ese Proverbios 4, y a mi padre hablándome ahí, como diciéndome, esto que te voy a decir, escúchalo porque es buena enseñanza. Y muy amada por él, porque me dice, y hechura mía para buena obra. Siento que durante toda esta semana he podido manifestarlo a él y no lo he hecho. Cuando hay palabras salameras que le dicen a uno cosas, en mi trabajo exactamente, ¿cierto? Entonces uno se crece, no muestra quién debe mostrar, a Cristo Jesús en mi vida, y hoy me sentí así, súper amada por el Señor, diciéndome, escucha esto que te voy a decir. Apenas comenzaste a hablar acerca de esa columna que leíste del ego y eso, amén, que hiciste en esta semana, que pudiendo manifestarme a mí, no lo hiciste porque estás hecha para buena obra. Entonces así me sentí, como es que lo que te voy a dar es buena enseñanza. Entonces, hermoso, porque ya sé qué tengo que hacer. Bueno. Es maravilloso, es maravilloso. Familia Mariño, gracias, Jackie. Edifica el cuerpo. Bueno, sabemos que esto no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero también tenemos que resaltar que Dios ha venido a través de su palabra dándonos herramientas, ¿verdad? Para poder conocernos y quitar todo eso, despojarnos. Pero cuando yo decía al principio que debía pagar ciertas voces, sí hay que pagarlas, pero no las quería minimizar, ¿verdad? Porque si están sucediendo ciertas voces, yo tengo que entrar a mirar qué es lo que está pasando. En ese análisis, en esa retroinspección, y con el Señor claramente, me deja ver muchas cosas que aún desde la niñez, porque sabemos que nuestra vida prenatal, al nacer y todo lo que vino ejecutando de ahí en adelante, pues para mí son experiencias grabadas y que en los procesos se evidencian. Entonces, tan bonito el Señor que aun cuando se ora y se dice, Señor, aún de lo oculto, líbrame, o sea, yo pueda entenderlo, por qué ciertas conductas o ciertos comportamientos están sucediendo, que lo pueda entender, sanar, renovar mi manera de pensar y avanzar. Pero, como digo, no es de la noche a la mañana, pero sí Dios ha venido dando herramientas valiosas y poderosas para poder crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Me encanta porque él se encontró con el Señor, sanó lo que tenía que sanar, avanzó, ¿cierto? Y creció de la misma manera nosotros. Entonces, pues nada, o sea, pienso que el ser hechura suya hace que vale la pena indagar, vale la pena restaurar lo que se tenga que restaurar. Y más allá de que los jóvenes estén pasando por momentos difíciles, yo pensaría que los adultos mucho más, y no tener, o sea, es decir, no podemos obviar de que ellos también tuvieron un proceso, ¿cierto? Y condenar a las redes sociales, no, o sea, es decir, eso es un tejidito, eso es algo que se viene tejiendo desde chiquiticos hasta grandes que se exponen a la tecnología, y si no hay una sanidad en ese ciclo, si no hay como padres un buen papel allí, pues claro, la tecnología viene y le da 3 vueltas. Entonces, pues nada, pienso que gracias por esta palabra, Dios mío, me hace, pues es maravilloso, ¿cierto? Que espectacular. Me llena de misericordia por muchas personas que no tienen esta herramienta a la mano, y que podamos ser luz a través de mi propia transformación, poder ser luz para nosotros en mi casa. Amén. Lorena Marroquín nos expresa que el Señor les enseñó, por favor.
Ya mis hermanos han compartido parte de lo que el Señor también nos ha hablado personalmente a nosotros. Y algo que les quiero compartir es esto, esta lectura. Y ser hechura suya es que le pertenezco a Él. Y pertenecer a alguien es ser parte integrante de ese ser. Eso significa, según lo que estaba yo aquí leyendo, que soy una parte esencial o fundamental en la vida de esa persona. Y esto es muy tremendo porque es pensar que soy importante para Dios, que soy de verdad importante, que Él me ve con ese valor y no es como que me creó y ya, ahí que se defienda en el mundo como pueda, sino que le pertenezco. Entonces dice aquí que cuando uno le pertenece a alguien o es parte integrante de esa persona, contribuye de manera sustancial a su bienestar, felicidad o identidad. Este concepto puede aplicarse, bueno, en diferentes relaciones, en este caso hablando con el Señor. Algo de lo que hablábamos hoy es esa falta de identidad que tanto nos afecta no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. No entender que no estoy sola, que le pertenezco. Y es que sería maravilloso poder profundizar en el valor de esa palabra, porque seguramente cuando yo profundice en el valor de pertenecerle a alguien, voy a poder estar firme, voy a poder pararme y decir, no, esa mentira no es, ese camino no es, porque le pertenezco a. Entonces hicimos un pequeño paréntesis en los proverbios, pero esta palabra tocaba decirla, pues él mandó y así es. Quiero invitarlos, como siempre, a ver no solo la letra, sino más allácito de la letra. ¿Qué me quiere decir el Señor con lo que me está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que me quiere enseñar personalmente? Siempre a mirar así, no a ver los versículos, porque eso a nosotros no nos van a hacer nada los versículos, no nos van a cambiar nada los versículos. Pero si vemos lo que esos versículos dicen, detrás de bambalinas, como decimos nosotros, hay una enseñanza gigante, eso sí, cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de hacer las cosas. Quiero darles un abrazo a todos y espero que esto sea fruto de vida para nosotros. Que a donde quiera que estemos allí haya vida de verdad, vida de verdad. Ustedes y yo entramos a la tierra prometida, es Cristo Jesús. Allí no hay muerte, hay vida y hay que hacerla ver, hay que sea manifiesta esa vida en su casa, en la mía, en su congregación, en la mía. Nos vemos el próximo domingo. Muchas bendiciones a todos, un abrazo fuerte a todos y gracias por sentarse a la mesa con el Señor, a escuchar de Él, a alimentarnos de Él. Un abrazo, bendiciones.